Muy bien, muchas gracias, queridos hermanos. Ya van a saber quiénes están aplazados. Bueno, eso no se usa acá, ¿no? ¿Aplazado? ¿Sí? ¿Aplazado? Mariano sabe lo que es el aplazado. ¿Reprobado? Muy bien. Quiero... van a ver que todo tiene un porqué, ¿no? Las cosas no son. Quiero recordarles algunos libros y algunos autores. Cuando llegamos al Evangelio, descubrimos que la Biblia es el libro de Dios y normalmente tendría que nacer un deseo por aprender, por saber, por leer. Este deseo es tan intenso que personas que llegan al Evangelio sin saber leer y escribir, eso ha sido un incentivo en ellos para aprender a leer y escribir. Mi bisabuelita Sara, ella llegó al Evangelio, no sabía leer ni escribir, era viuda, tenía creo que 11 hijos y aprendió a leer en la Biblia. Por años ella decía que ella podía, lo único que podía leer era la Biblia. No porque ella se negara a leer otras cosas, sino que ella tomaba el diario, por ejemplo, y no podía leer. Pero en la Biblia sí podía leer, por años. Ya después con el tiempo eso se le pasó, pero ella aprendió a leer con la Biblia y en la Biblia. Yo doy gracias a Dios porque aprendí a leer en la Biblia. Era muy chico, antes de ir al colegio, yo ya sabía leer. Y bueno, eso respecto de la Biblia. Pero a aquellos que les gusta leer, a veces sin una guía nos metemos en problemas. Entonces, el Evangelio en América Latina viene de una raíz que es antiintelectual. Tan antiintelectual que se sostenía, ¿para qué va a estudiar si el Señor viene? Y entonces, no se estudiaba. Y como quienes decían esto eran los pastores, obviamente que le molestaban si alguien en la iglesia leía. Ese no es el caso de nuestra iglesia. Yo soy el más contento de que mis hermanos lean y estudien. Algunos dedican su tiempo de lectura solamente a libros teológicos. Y está bien. Pero hay otros libros, hay otros autores y hay otras materias que también requieren nuestra atención y que sería bueno que nosotros nos demos un baño en esas cosas. Todos conocemos de Martín Lutero, esta es una de sus obras, la obra más importante, él mismo la decía que es la esclavitud de la voluntad. Es un escrito en contra de la tesis de Erasmo de Rotterdam que sostenía el libre albedrío. Y él escribió en respuesta a eso la esclavitud de la voluntad. Hay otro autor que siendo agnóstico se convirtió al Señor y ese es C.S. Lewis. C.S. Lewis. Él es un escritor británico. Él se especializó en la literatura medieval. Alguno de ustedes vio seguramente El Señor de los Anillos. ¿Ya? El Señor de los Anillos no es de él, es de un amigo de él.
Claro. No es de su primo, es de un amigo de Tolkien. Tolkien era católico, un practicante, y conversaciones con él lo llevaron a concluir a él de que en esa religión en la cual él fue criado de niño tenía ciertos visos de verdad y llega finalmente a convertirse. Pero gracias a estas conversaciones con Tolkien. Tolkien en El Señor de los Anillos, la trama es finalmente la lucha del bien y del mal. Eso es. Y C.S. Lewis, él escribe también las Crónicas de Narnia. ¿Ya? Eso lo escribe él. Pero tiene otro libro, y hay uno que yo quiero recomendarles, que es Cartas del Diablo a su sobrino. Cartas del Diablo a su sobrino. Este libro nos desnuda a los creyentes. Cuando nosotros nos creemos que realmente entre el arcángel Gabriel o el arcángel Miguel y nosotros hay muy poca diferencia. ¿Alguna vez nos hemos sentido así? ¿Ah? Como que, uy, yo sí que soy bueno, pucha que soy espiritual, yo oro, leo la Biblia, ofrendo, amo a los hermanos, nos sentimos con una satisfacción realmente, nos amamos. Somos muy buenos. Bueno, C.S. Lewis en este libro desnuda eso y hace ver la influencia satánica en el corazón y en la mente del hombre a través de actos religiosos. Por eso que está importante este librito. Esto lo encontré hace poco. Me llamó la atención porque yo iba a comenzar con el tema, ¿cierto?, de la oración. Y esta es una recopilación en todos sus escritos de las alusiones que él hace a orar. Bien, bien interesante. Hay un libro que relata su conversión. Y hay otro libro, se llama Sorprendido por la Alegría. Y hay otro que también yo lo he comprado y lo he regalado, que se llama Mero Cristianismo. O hay una traducción que es Cristianismo y nada más. Lo curioso de estos libros, que usted los puede encontrar no en las librerías evangélicas. Por ejemplo, Mero Cristianismo es de la editorial Andrés Bello. Cartas del Diablo a su sobrino, de Harper Collins. Y el otro, Sorprendido por la Alegría, si no me equivoco, también es de la editorial Andrés Bello. Están en las librerías que no son evangélicas. ¿Y cuántos han leído esto? ¿Tú lo leíste? ¿Sí? ¿Leíste el condensado, el editado o leíste el íntegro? Yo creo que el editado. ¿Ah? El editado. El editado. No era tan grande, pero no era chico. Robinson Crusoe, la mayoría, bueno, lo leímos cuando chicos. Pero está editado. Editado significa que está cortado. Es como algunos libros algunos escritos de Spurgeon. Spurgeon, hay uno que se llama El Príncipe Olvidado, que es una especie de ensayo biográfico de Ian Murray, y él da cuenta de cómo han editado no solamente sus escritos, sino hasta sus sermones. ¿Y qué es lo que cortan? Cortan la parte del calvinismo. La cortan. Entonces el que la lee no se da cuenta. Con este libro pasó lo mismo. Daniel Defoe, él es un inglés del siglo XVIII y él es hijo de disidentes. Él fue criado como disidente. Robinson Crusoe relata la historia de alguien que sale de su hogar en oposición a sus padres, naufragia,
Y algo conocemos de la historia, porque por último la hemos visto en alguna película. Pastor, ¿qué es disidente? Disidente. Disidente es alguien que no responde a la línea oficial. Puede ser un disidente político, como Solzhenitsyn en la Unión Soviética, ¿ya? Como antes, en tiempos del zar, Dostoyevsky, son eran disidentes. ¿Un sinónimo de rebelde puede ser? Sí. No, no es sinónimo. No, porque disidente significa que no comulga con la idea imperante. Pensar distinto. Pero piensan distinto. En el caso de los disidentes religiosos, por ejemplo, los que no eran católicos eran disidentes. Y en el caso de Inglaterra, los que eran disidentes de la iglesia oficial, de la iglesia de Inglaterra, la iglesia anglicana. Entonces, él era disidente, igual que John Bunyan del siglo anterior, igual que, bueno, muchos otros. Pero en el caso de él, ¿qué parte creen ustedes que está editada? Quiero leer un poco aquí algo, porque aquí vamos a seguir hablando. Es una especie de diario, no exactamente, pero es una especie de diario de Robinson Crusoe, este náufrago. Y dice 4 de julio, por la mañana tomé la Biblia. Es una Biblia no que había llevado él, sino que en el naufragio, en un baúl, había unos libros, había una Biblia y había otras cosas más, y él tomó esa Biblia y tomó algunas otras cosas, pero nunca se había detenido él a leer la Biblia. Entonces aquí comienza, dice, se había salvado del naufragio, y él dice, Dios me había salvado, pero yo no lo había glorificado. Quiero decir que si no había reconocido ni agradecido aquello como una salvación, ¿cómo podía esperar una salvación mayor? Esto me llegó al corazón. Él pensando en el sentido de que estaba en una isla desierta, y claro, había sido salvado del naufragio, de morir, porque todos los demás murieron, menos él. Pero él, una salvación mayor, lo considerara el que lo encontraran en esa isla y lo rescataran y lo llevaran nuevamente al continente. En eso está pensando. Dice, quiero decir que si no había reconocido ni agradecido aquello como una salvación, ¿cómo podía esperar una salvación mayor? Esto me llegó al corazón y de inmediato me puse de rodillas y le agradecí a Dios en voz alta por haberme repuesto de mi enfermedad. Además estaba enfermo. Entonces él fue salvo de morir en el naufragio, fue salvo de morir de la enfermedad, pero él quería ser salvo de estar como náufrago en una isla solitaria. En eso estaba pensando. Y el 4 de julio dice, por la mañana tomé la Biblia y me puse a leer seriamente, empezando por el Nuevo Testamento. Entre paréntesis, yo comencé a releer este libro y estoy anotando al margen todas las citas bíblicas, directas e indirectas que encuentro, y hay muchas. Me impuse a leer un rato cada mañana y cada noche, sin atarme al número de capítulos, sino a lo que me durara la concentración. No mucho tiempo después de abocarme a esta tarea, hallé que mi corazón se mostraba afectado de manera más profunda y sincera por la vileza de mi vida pasada. Se reavivaron las impresiones de mis sueños y las palabras. Todas estas cosas no han hecho que te arrepientas. Eso lo encuentras en Daniel 5:22. No porque lo dice aquí, sino porque yo lo busqué. Circulaban gravemente en mi mente. Con toda seriedad le estaba rogando a Dios que me concediera el arrepentimiento, cuando ocurrió de manera providencial que leyendo la Biblia, ese mismo día caí en estas palabras: es exaltado como príncipe y como redentor para conceder el arrepentimiento y la absolución. Esas palabras las encuentran en Hechos 5:31. No están aquí, yo las busqué. Arrojé el libro, levanté tanto mis manos como mi corazón al cielo, y en una especie de éxtasis de alegría exclamé en voz alta, Jesús, hijo de David, Jesús, exaltado príncipe y redentor, concédeme el arrepentimiento. Esta fue la primera vez en mi vida que puedo decir que recé en el verdadero sentido de la palabra, pues lo hice con conocimiento de mi situación y con una visión auténticamente bíblica de la fe, fundada en la persuasión de la palabra de Dios. En ese momento podría decir que empecé a tener fe en que Dios
me escucharía. ¿Qué relató aquí? Su conversión. ¿Su conversión? Bueno, esto no lo va a encontrar en las ediciones. No lo va a encontrar. En la película tampoco. En la película tampoco. Y este es un clásico de la literatura. Y la gente lo mira, por ejemplo, Virginia Woolf, una novelista, dice: este libro parece una de las producciones anónimas del género humano, más que el esfuerzo de una mente individual. A todos nos han leído Robinson Crusoe en voz alta cuando éramos niños, por lo que nuestra relación con Defoe y su historia es la misma que tenían los griegos con Homero. Bueno, se equivoca ella porque no a todos nos leyeron eso cuando niños. James Joyce, otro, dice: todo el espíritu anglosajón está en Robinson Crusoe: la independencia viril, la crueldad inconsciente, la persistencia, la inteligencia lenta pero eficiente, la apatía sexual, la taciturnicidad del cálculo. Jorge Luis Borges: si yo fuera Robinson Crusoe, escribiría en mi isla desierta sin ninguna esperanza de ser leído. A eso se refiere. Lo analizan desde un punto de vista meramente literario. Pero cuando uno lee estas cosas y se encuentra con eso, descubre que lo que hay detrás del autor es algo mucho más que transmitir una historia y transmitir una vivencia. Y una de las cosas que yo quiero remarcar de esto breve que leí, que no alcanza a ser una hoja, es el sentido de gratitud al ser salvado. Es el sentido de gratitud que nos falta a nosotros. El año 2000, el Señor me concedió la oportunidad de viajar al Perú, al altiplano peruano. Allí estuve un poco más de una semana. Tenía que dar unas conferencias acerca de la Biblia. Tenía entonces, para el año 2000, tenía 36 años. Ese viaje para mí fue un cambio tremendo. Porque estuve en una iglesia hecha de piedra y barro, donde las bancas eran unos bloques y un tablón. Me pusieron una pizarra que era para escribir con tiza, pero sumamente deteriorada. Se ve que la habían hecho ellos. Comenzaba a las 8 de la mañana la exposición, yo llegaba 15 minutos antes y ya estaban los hermanos esperando. Me asombró mucho un señor que lo tengo en mi mente y parece que lo estuviera viendo. Un anciano ya. Una Biblia muy ajada. Una libreta de notas pequeñita. Un pedacito así de lápiz negro. Y él ahí estaba todas las mañanas. No usaba zapatos, usaba una especie de hojotas. No sabría decirle si eran de cuero o de goma, pero sus pies se podían ver curtidos por el frío, por el sol, por la inclemencia del tiempo. Y él ahí estaba. Y tomaba notas. Me dijeron que, claro, ustedes habrán notado que cuando estoy como demasiado entusiasmado con un tema, hablo bastante rápido. No es frecuente, pero ahí hubieron momentos así y me dijeron que no, los hermanos no entendían. Porque muchos de ellos hablaban quechua o aymara, ya no me acuerdo. No, quechua creo que era. Y aymara. Y entendían el español, pero muy poco, porque ellos se comunicaban en aymara, y además de eso, que yo hablaba muy rápido, así que acordamos de que iba a haber un hermano que me iba a estar traduciendo.
Y este anciano, él tomaba notas. Después de una semana con ellos, fue una cosa, pero fue un cambio para mí. Y lo puedo resumir en una frase. Ellos, con tan poco, hacen tanto. Y nosotros, con tanto, hacemos tan. Y estamos conformes. Estamos conformes. ¿Por qué vivimos así? ¿Cuál es la razón? ¿Cómo es que una persona puede tal vez estar sentada oyendo la novena sinfonía de Beethoven? O la obra de Linz, La creación. O la obra de Bach, Jesús, amigo de los hombres. Son piezas maravillosas. ¿Y cómo alguien pudiera estar ahí sentado y no sentir nada? Bueno, hay una explicación. Tal vez ese que está sentado es sordo. Entonces, si es sordo, no llegan los sonidos musicales. ¿No escucha? O si alguien ve una pintura como esa que me encanta a mí de Van Gogh, Trigar con cuervos, es hermosa. Y puede estar ahí frente y no le dice nada. Bueno, tal vez sí. ¿Cómo es que a nosotros nos falta ese elemento de gratitud por el cual debiéramos desbordarnos en gratitud a nuestro Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas? De un mar de gentes que se pierden, Él puso sus ojos sobre nosotros. Nos escogió, nos miró, nos amó y nos sacó de eso. Yo estaba pensando en esto y creo que esta falta de gratitud, que se puede ver en muchas cosas, se van a sentir mal, pero yo se los tengo que decir. Hace 11 meses que estamos estudiando los 10 mandamientos. 11 meses. Lo repetimos por lo menos 40 veces. Seguramente alguien no estuvo todas las clases. Pero que a esta altura no nos sepamos los 10 mandamientos, algo pasa con nosotros. ¿Por qué? El Salmo 138, versículo 6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde. ¿A quién atiende el Señor? Al humilde. Al humilde. ¿Más? Al altivo, conoce de lejos. Vino de lejos. Al altivo. Vamos a Proverbios capítulo 6, los versículos 16 al 19.
16, 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Ojos altivos. Entonces, pensemos en esto. Aborrece. Abomina. ¿Quién? Jehová. Jehová. ¿Qué es lo que él aborrece? ¿Qué es lo que él abomina? A ver, vamos despacito. Los ojos altivos. La lengua mentirosa. ¿Ya? Las Las manos. manos lavadoras de sangre inocente. No sé. El corazón que maquina pensamientos inicuos. El corazón que maquina. Pensamientos inicuos. 5. Los pies presurosos para correr al mal. Testigo falso que habla mentira. El testigo falso, entonces que habla mentiras. Y el que siembra discordia entre Y el hermanos. 7 es el que siembra discordias entre hermanos. Muy bien. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Y aquí nos da la lista. A veces tenemos problemas con identificar cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero aquí, en un sentido negativo, nos está diciendo qué cosas Dios aborrece. Nos enfrentamos con algunos problemas cuando vamos a un texto. Y uno de los problemas es qué significan exactamente las palabras. ¿Sí? Porque uno puede memorizar cosas, pero no necesariamente entenderlas. Yo memoricé en alguna oportunidad ácido desoxirribonucleico, pero no tengo idea que cómo el ADN, pero eso es todo. O sea, yo no podría explicarle qué es eso, pero memoricé el concepto ácido desoxirribonucleico. Lo memoricé. Así muchas veces vamos al texto, memorizamos, pero no trabajamos en la palabra para poder entenderlo. Y me refiero a la palabra literalmente. Por ejemplo, ¿qué significan los ojos altivos? ¿Qué es los ojos altivos? ¿Ya? Soberbio. ¿Qué más? Arrogante. Orgulloso. ¿Se le ocurre a alguien más? Altanero. Altanero. Muy bien. Altanero. Y son todos sinónimos de esto, ¿verdad? ¿Sí? Soberbio, altanero, orgulloso, arrogante. Los ojos altivos. Esto es algo que Dios aborrece.
Este es alguien que mira con desdén, mira en menos, Por debajo de la... mira para Sí, abajo. Mira con desprecio. ¿Sí? Mira con menosprecio. Nosotros no nos identificamos con esto. Porque nosotros, estoy hablando como nación. Como nación nosotros no andamos por la vida así. Nuestra manera normal de andar es así. ¿Sí? Pero alguien que anda por la vida así, ¿puede ser altanero y orgulloso y soberbio? Sí. Sí. Este andar así mirando al suelo es una postura. Una cosa que me molesta a mí de los gringos, ¿no? Y no le vayan a decir. Me molesta mucho. Es que ellos caminan así. Tú puedes venir de allá, pero ellos jamás van a hacer contacto visual contigo. Y pasan por al lado tuyo y no te miran. Y no me refiero a un mall, me refiero a la iglesia. Al extremo de que a veces vas con alguien, porque ese alguien tiene que ir a ver a alguien en una casa, y entras a la casa y la persona que es dueña de casa ni siquiera te saluda, no te dirige la mirada. Me molesta. Nosotros no somos así. Nosotros vamos por la vida así, mirando para abajo, mirando al cielo, mirando al piso, ¿no? Y si llega alguien a nuestra casa, adelante, pase. Y lo saludamos, lo abrazamos. ¿Ah? Le damos un beso si llega el caso. Los judíos tenían otra manera en el tiempo de Jesús. Al que llegaba a la casa, el siervo iba y le lavaba los pies. Era una cosa de urbanidad. Pero aún con todo eso podían tener ojos activos, que es mirar con desprecio, mirar con desdén a los demás. A pesar de que nosotros, como los chilenos, yo no sé si acá hay hermanos argentinos, colombianos, venezolanos, peruanos, no sé si en sus naciones también caminan así y son de esa manera. Pero hay mucho orgullo, porque el orgullo no pertenece, no es de una nación, es de la condición humana. Los hombres somos así. Prueba de ello de que aún en nuestros países miramos con desdén a otros de nuestra misma nación. Nosotros que somos de Santiago, no hablamos como los chilenos. Claro. Una vez encontré a un vendedor, creo que te he contado, y tenía cara del norte argentino, y cuando le escucho el acento le digo, tú eres santiagueño. Me miró, mejor que eso. Soy tucumano. Tucumán está al lado. Es lo mismo, pero en Bolivia no son todos los bolivianos igual. Aquí hay una. No son todos los bolivianos igual. Y entre ellos hacen diferencias. Es algo de la condición humana. Esto es algo de la condición humana. Y cuando esto está en el hombre, cuando esto está en la mujer, debemos saber que es algo que Dios aborrece, que Dios abomina de eso. Y si Dios no está en una persona así, si lo mira de lejos, no goza de su gracia. Y no se da cuenta de las cosas, de las metidas de pata y de las cosas que hace que están mal. Porque es el Espíritu de Dios morando en el corazón de la criatura el que nos hace dar cuenta
de que hay cosas que estamos haciendo y las estamos haciendo mal. Pero como no nos damos por enterados de que somos así, de que somos soberbios, de que somos arrogantes, de que somos orgullosos, de que somos altaneros, no nos damos por enterados. Fácilmente le aplicamos esto a otros, o sea, fulana, así que esa es así que es orgullosa. ¿Ah? ¿Verdad? Fulano, él es altanero. Sí, se nota. Pero no nosotros. Y como decía hoy en el devocional, que la justicia propia hace que le preste atención al pecado ajeno, descuidando mi propio pecado. Eso es parte de tener los ojos altivos. Entonces no nos damos cuenta de muchas de las cosas que Dios nos da por causa de que estamos alejados de la gracia de Dios. Lo terrible es que como creyentes, la gracia está ahí, a nuestro alcance. Pero por cuanto perseveramos en un camino al cual Dios aborrece, no hacemos lo que a Dios le agrada y lo que es para bendición nuestra. Entonces de aquí se derivan un montón de cosas y no hemos mirado nada de lo otro. Se derivan un montón de cosas, ¿sí? No, es que el ejemplo que puso, ¿no es cierto?, de ojos altivos, de mirar al otro en menos, pero también hay otras cosas ahí que muestran mi orgullo, como, no sé, ser terca en que yo tengo la razón, o No, no por supuesto, o sea, reconocer. eso es parte. Cuando una persona, lo que pasa es que cuando la Escritura nos habla de los ojos altivos, y nosotros como nación, como sociedad, caminamos así, pensamos que eso no se aplica a nosotros. Pero lo que estamos viendo es que sí, porque esa es la condición humana, que nosotros la disfrazamos. Nosotros la disfrazamos. Vamos por la vida de humilde y no somos humildes. Y a tal punto que en nuestra sociedad, humilde ahora es como sinónimo de pobreza y en la Biblia jamás es eso. Entonces todo eso ayuda a nuestra confusión. Y esa confusión ayuda a que no nos demos cuenta de cosas que nos estamos perdiendo que Dios nos ha dado. Una de las cosas es, y aquí vamos al principio, ¿por qué nos cuesta tanto aprender? ¿Por qué si el Espíritu de Dios es un espíritu de inteligencia? ¿Por qué somos tan necios? ¿Por qué no aprendemos? ¿Cómo es posible que una viejecita con 11 hijos llegue al Señor y aprenda a leer solo en una Biblia? Y nosotros escuchamos hoy algo y mañana lo olvidamos. ¿Por qué es eso? Podemos excusarnos, es que bueno, es que yo tengo la mente débil. ¿Será una excusa? No, hay algo detrás. Y hay alguien muy interesado en que yo no retenga. Miren, va a hacer todo lo posible para que no te congregues. Porque congregándote eres estimulado al amor y a las buenas obras. Que hablan de la obra que Dios ha hecho en tu vida y además glorifican a Dios. ¿Quién está interesado en que eso no ocurra? El mismo que te quiere impedir que vengas a la iglesia, que te congregues. Ahora, llegas, hará todo lo posible para que llegues tarde. Te usará para interrumpir. Y antes de eso,
tal vez contribuirá para que pierdas el tiempo el sábado en la noche y no descanses y estés cansado. Llegaste, perfecto, pero te va a distraer. Te va a distraer. Va a poner una guagua delante de ti para que le hagas morisqueta y te rías. Va a escuchar que alguien va a llegar tarde, te vas a dar vuelta. ¿Quién llegó? Y todas esas cosas sacan. Recuerda cuando el Señor habla de la parábola del sembrador. La semilla, alguna cae y se la comen ¿quiénes? Los pájaros, los pajaritos. Bueno, por eso no aprendemos. Después nos pone la idea en la mente de que, bueno, como el Señor hace todo, yo no tengo que hacer nada, por lo tanto, es como que voy afuera cuando está lloviendo y me voy a mojar. Así Dios me bendice. Yo solamente tengo que exponerme. Basta con que escuche. Ese es un concepto católico romano de la adoración. Voy a ir y voy a escuchar lo que va a decir el señor cura. No me quedó nada, pero yo ahí estuve. Yo ahí estuve. Entonces, pensamos de que nuestro intelecto no tiene que colaborar con el Espíritu de Dios. Y resulta que el apóstol Pablo nos dice, en Romanos 12:2, que nuestro culto es un culto racional. Y la palabra que hay ahí es lógico. Es un culto lógico. Por lo tanto, mi mente debe ser usada. La mente que tenemos, ¿será un don de Dios? ¿Nos ha dado Dios ese don o no? ¿Sí, sí o no? Sí. ¿Verdad que sí? Sí. Y con ese don, ¿no tengo que honrarlo a Él? ¿No tengo que glorificar a mi Dios con los dones que Él me dio? Que Kiko se sienta feliz y esté orgulloso de que su cerebro esté nuevecito, es un problema de Kiko. Pero nosotros debemos usar nuestro cerebro. Entonces miren todas estas cosas que ocurren para que seamos como los que describe el autor de Hebreos ahí en el capítulo 5, donde dice que os habéis hecho tardos para oír. Una versión moderna dice, lo que les entra por un oído les sale por el otro. Eso es ser tardos para oír. Es un niño. Eso habla de Hebreos 5. De alguien inmaduro. ¿Por qué a los niños hay que repetirles tantas veces las mismas cosas? Porque ellos se distraen fácilmente, es una característica de las niñez. Están tan maravillados con el mundo que los rodea, que todo para ellos es un descubrimiento, entonces su mente está en muchas cosas. Por lo tanto, si queremos que ellos hagan algo, debemos repetir las cosas. Pero esos son los niños. Pero algo de eso también hay en nosotros. El apóstol Pablo lo sabía, por eso que a los filipenses les dice en el capítulo 3, a mí no me es molesto escribir las mismas cosas. Y otra vez digo, regocijaos en el Señor siempre. Entonces, estas son luchas que nosotros debemos aprender a identificarlas. Porque si no, queridos hermanos, podemos estar 60 años en una congregación y al final de los 60 años salir tal cual ingresamos, ignorantes de las tremendas riquezas que Dios nos ha dado en Cristo. Y eso es pecado. Y una tarea.
del segundo mandamiento. A ver si lo alcanzamos a ver, porque en realidad es repetido. El segundo mandamiento. Lo primero que había que hacer era ver cuál era La enseñanza. la enseñanza. La enseñanza de la Biblia, Del segundo la mandamiento. enseñanza del Éxodo, la enseñanza del Deuteronomio, la enseñanza de qué? Del segundo mandamiento, del segundo mandamiento. ¿Sí? Muy bien. El segundo punto era gratitud. Gratitud porque Él me salvó. Gratitud porque soy nueva criatura. Del segundo mandamiento. De lo que me Por lo que me enseña. ¿Dónde me enseña? ¿En dónde? En el segundo mandamiento. Por lo que Él me enseña en el segundo mandamiento. Esa es la gratitud. ¿Sí? La tercera cosa, Confesión. confesión. ¿Confesión de qué? De la enseñanza del segundo mandamiento. ¿Ah? De cómo estoy ¿Qué es faltando- confesar? ¿Cómo estoy faltando a ese mandamiento? Por lo cual- O una palabra que identifique eso. Pecado. Pecado. Confesión de pecado. ¿Por qué confesión de pecado? Contra la enseñanza del segundo mandamiento. Por supuesto que somos mentirosos, que somos impíos, que somos flojos, que somos todo lo que usted quiera. Pero esa no es la enseñanza del segundo mandamiento. Entonces la confesión de pecado debe ser sobre lo que Él nos enseña en el segundo mandamiento. Y una confesión, si no hay arrepentimiento, no es confesión. Porque reconocer que yo he fallado, solamente eso no es confesión. Le estoy informando al otro. Le estoy diciendo, sí, Mariano, yo usé tu bicicleta sin tu permiso. ¿Estoy confesando? No, pues lo estoy informando de algo. Claro. Y a veces así procedemos con Dios, como si Dios no supiera. Nosotros le informamos. Eso no es confesión. Y en el caso de la tarea, la confesión de pecado era sobre el pecado de no obedecer el segundo mandamiento, de no tenerlo en cuenta. En cuarto lugar, ¿cuál era? Petición. Petición. ¿Petición de qué? De obedecer el segundo mandamiento. De obedecer. ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta de que hay pecado aquí. Entonces yo no quiero caer en eso. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Señor, ayúdame a poner en práctica lo que tú me enseñas. Y yo puedo mencionar de nuevo lo que Él me enseña. Algunos de ustedes, muy pocos, me hicieron toda una disquisición teológica. No, ninguno cuando va a orar, porque este trabajo tiene que ver con ¿qué? Orar las Escrituras. Y ninguno va a orar premunido de una concordancia y de un diccionario exegético. ¿Verdad? Cuando vamos a orar, oramos con nuestras palabras. ¿A quién queremos deslumbrar? ¿A Dios? No. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? La enseñanza del segundo mandamiento. La única manera de tener claro cuál es la enseñanza es que yo me concentre en el pasaje. Nunca vamos a aprender a la rápida. Nunca vamos a aprender haciendo las cosas como sale. Entonces, al hacer la tarea, ponga en el encabezado el segundo mandamiento completo y luego piense. Alguien encontró 5 enseñanzas en el segundo mandamiento. ¡Qué maravilla! 5 enseñanzas, pero así siempre, nada de una disertación de una página, no. Siempre, anoto enseñanza 1, 2, 3, 4, 5. La finalidad de esto
es que, primero, ya debiéramos saber los 10 mandamientos. Segundo, nos va a ayudar a orar los 10 mandamientos, a tenerlos en consideración en nuestra propia vida. ¿Sí? Pero además de eso, eso lo podemos hacer con cualquier pasaje de las Escrituras. Podemos orar los salmos de esa manera. Entonces tomamos un texto de los salmos, como lo que leímos, ¿verdad? El Salmo 138. Jehová es excelso, Él atiende al humilde, más al altivo Él mira de lejos. Entonces yo puedo ver, ¿quién me enseña? Señor, gracias te doy. Tú eres excelso. Tú atiendes al humilde. Mira qué bendición. Tú eres excelso, pero atiendes al humilde. Pero al soberbio no lo soportas. Qué enseñanza, ¿verdad? ¿Y si yo oro eso? ¿Se dan cuenta? Entonces la finalidad de esto es que oremos las Escrituras, pero más allá, que cultivemos una relación viva, vital con Dios. Que nuestra oración no sea un sinnúmero irreflexivo de oraciones que no sentimos, que no dicen nada. Porque estaríamos orando de ahí como ¿quiénes? Como los Paganos. Gentiles. como los gentiles, como los paganos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, para la próxima clase, van a hacer de nuevo la tarea del segundo mandamiento y del tercer mandamiento. ¿Sí? No me entienden ninguna hora. Pero para la próxima clase, quiero la tarea del segundo mandamiento y del tercer mandamiento. Recuerden, no es una adquisición teológica, no es un ensayo, es una tarea que me va a llevar a mí a poder relacionarme mejor con las Escrituras y con el Dios de las Escrituras. Eso es lo que le va a servir a usted, eso es lo que me va a servir a mí. Y a lo mejor el día de mañana el Señor lo lleve a otro lugar y va a estar solo, pero ahí va a recordar la Biblia y va a orar con ella. ¿Sí? Oremos. Padre Santo, gracias por este tiempo que nos ha dado. Rogamos que tu bendición